Hola, bienvenidos a un nuevo video de dashboards y análisis de datos con Juan S. Guzmán. Hoy les voy a introducir a Google BigQuery, una herramienta que vamos a usar mucho, que vamos a hacer muchísimos videos, pero siempre me gusta empezar, para el que no conoce, explicarle un poco de qué se trata y vamos a hacer un recorrido rapidísimo y verlo en acción para ver si es algo que les sirve en su negocio, en su emprendimiento o si es una herramienta que quieren dominar para alguna oportunidad laboral o algo así, o crear un negocio, etcétera. ¿Qué es BigQuery? BigQuery es una herramienta que me permite almacenar y consultar data. Básicamente eso es. ¿Por qué se llama BigQuery? Big viene de Big Data o Big Data, que es un término muy de moda ahora, que ya no habla de nuestras bases de Excel con 100, 1000, 10.000 datos, sino de bases de 100.000, de 1.000.000, de millones de datos. Y query, porque query es como se le llama a las consultas. Query en español es consulta. Y a partir del lenguaje SQL, que es Structured Query Language, query se refiere a la consulta de las bases de datos. Entonces, en últimas es consultar y analizar bases de datos muy grandes. No tienen que ser muy grandes, también pueden consultar bases de datos de 100, de 1000. Pero a diferencia de un Sheet, a diferencia de un Excel, que cuando ustedes empiezan a tener muchas filas, 10.000, 100.000, 1.000.000, ya se empiezan a quedar. BigQuery o en realidad el lenguaje SQL, mi SQL, todas esas herramientas que manejan bases de datos grandes, pues están hechas para manejar bases de datos grandes. Entonces pueden manejar millones de datos sin preocuparse. ¿Listo? Entremos un poquito más a detallar lo que he venido diciendo. Entonces BigQuery básicamente permite tres cosas, seguramente muchas más, pero como para empezar, uno, almacena. Entonces, almacena los datos, a diferencia de, por ejemplo, un MySQL, que mi SQL no almacena los datos. Mi SQL yo tengo que decirle, venga, ¿dónde está la base de datos? Tengo que almacenarla en un servidor. Entonces tiene unos componentes de hardware y un componente de software. El otro tema es la consulta. Entonces yo almaceno los datos, pero yo puedo ahí mismo con el software, que en este caso es BigQuery, yo puedo consultar la data, hacer consultas, hacer queries precisamente. Venga, quiero los datos de este año, los datos de este cliente, las 5 mejores ventas, las 5 pedidos más grandes, etcétera, etcétera. Y eso me lleva al análisis. Precisamente no es solo consultar, quiero ver las 10 ventas del cliente Pepito, sino ya puedo ir un paso más allá. Venga, ¿cuáles han sido los pedidos más grandes de los clientes en esta región que no tienen este producto? Y ahí me lleva a mirar a ver si es que los clientes recurrentes no piden tanto este producto o este producto no se ha movido tanto en el último año. Así es como se conecta esto al análisis de datos. Esas consultas yo las puedo llevar a un nivel mucho más avanzado donde ya convierto esos millones de datas, millones de filas, las convierto en información que de nuevo me van a servir para tomar decisiones. Porque el análisis de datos en últimas es tomar decisiones, no es nada más. Escoger miles, cientos, millones de data y llevarlo, sea con una gráfica, sea con un dato, sea con una tabla, no importa, pero que me lleve a mí a poder tomar una decisión. Eso es. Si no, el análisis de datos no sirve para nada. ¿Cuáles son las ventajas de BigQuery? Ya cuando hablamos de Looker Studio, siempre lo comparamos con Power Query, con Power BI o con Tableau. En este caso, esto lo vamos a comparar de pronto con MySQL, con Oracle, con algunas de esas herramientas tradicionales de manejo de SQL. En realidad, la gran ventaja que Google ofrece en esto es que todo está en la nube. Si yo le digo a mi persona de sistemas, al encargado de sistemas en la empresa, venga, que está con Microsoft, tengo que crear una SQL, me mira mal, porque me dice, ahora tengo que cuadrar a ver en qué servidor pongo las bases SQL y después tenemos que instalar el MySQL y después cuál es la ruta. Seguramente lo estoy complicando más de lo que es, pero no es tan sencillo. Entonces lo que está diciendo Google es, tranquilos, trabajenlo en mi nube, conéctense como si fuera cualquier otro programa mío. Cuando lo van a ver que no es tan sencillo, no es tan igual a un Sheets, por ejemplo, es otro cuento, pero conéctense tranquilos. Yo les doy el almacenamiento y hagan las consultas en mi servidor, ¿sí? Entonces todo está en la nube. Segunda ventaja o segunda característica es que se maneja el lenguaje SQL, que si ya ustedes han trabajado mi SQL, inclusive si han visto algunos de mis videos de Google Sheets, si han trabajado query, la función query ya les da, no es igual. Cuando empiecen a ver el lenguaje SQL van a ver que es parecido.
El tema del procesamiento en paralelo, les confieso, no lo entiendo bien. Pero básicamente lo que dice Google es que en vez de hacerlo en un nodo, son muchos nodos y entonces una consulta la hace como en múltiples al tiempo. El tema es que es mucho más rápido y se puede dar el lujo de ofrecerlo, a diferencia de como mi SQL y Microsoft y eso que tienen que eso es un camello que yo ni intento entenderlo. Para eso está la gente de IT que le dice a uno, venga, yo le cuadro su base SQL y la subo en el servidor y lo que sea que haya que hacer. El tema de la API de Google. Precisamente, una de las ventajas que sea Google es que facilísimo me voy a poder conectar con Google Sheets, facilísimo me voy a conectar con Looker Studio, hasta hay forma de conectarlo con AppScript para empezar a hacer unas cosas inimaginables, pero ya con muchos datos. Y eso me lleva a la escalabilidad. Precisamente ya estamos hablando de bases no de 100 datos, sino de cientos de millones. Muchos de nosotros, emprendedores pequeños, no vamos a manejar con millones de datos, pero inclusive así manejemos 10.000 datos o 100.000. Si aprendemos a manejar bien esta herramienta, vemos que si hoy tengo 10.000, pero en 3 años van a ser 100.000 datos, pues ya no voy a tener que preocuparme de que venga y ahora cómo hago con este Excel, a dónde lo paso, a dónde lo subo. Si lo hacemos desde el principio, cuando son pocos datos, voy aprendiendo a usar esto y no voy a tener ese problema de escalabilidad, de que cuando ya sean muchas, ya el sheet ya no me sirve. Si lo manejo desde el principio con algo como esto. Y la otra ventaja es que es pago por consumo, pero ya les voy a explicar ese tema. Entonces ya muchos mirarán raro la pantalla porque es una herramienta paga, pero es gratuita por una buena, para nuestros proyectos pequeños y medianos, no vamos a tener que pagar. Es ya cuando trabajemos muchos datos que vamos a tener que pagar. Casos de uso, para el que todavía no le queda claro qué podemos hacer con BigQuery. Uno, y siempre imagínense no de su base de Excel de 20 pedidos, sino imagínense de una base de Excel de 20 millones de pedidos, ¿ok? O 20 millones de clientes. Ustedes dicen, pero nunca va a tener 20 millones de clientes. No, pero las bases de datos estructuradas hacen una fila para cada pedido que se ordenó. Hagan de cuenta que ustedes tienen 100 clientes. Ok, cada cliente les hace un pedido a la semana. Listo. Entonces 100 por 4 pedidos al mes, ahí van 400. En esos pedidos cada cliente pide, no sé, 10 referencias diferentes. O sea, ya no van 400, sino 400 por 10, ya van 40.000. ¿Ok? Y eso era un mes. Entonces ahora, por 12 meses, 40.000 son 440.000. ¿Sí? Entonces las bases estructuradas tienen una fila para cada cosa. Y a eso súmenle la base de 100 clientes, y a eso súmenle la base de las bodegas, y a eso súmenle la base de los productos, y a eso súmenle la base del inventario. Sumen, multipliquen todas las filas. Van a ver que tampoco es que es solo para Google. Una empresa no tan grande puede llegar a tener muchos datos, y la ventaja de esto es que pueden empezar a guardar muchísimos datos que antes no guardaban, y siempre van a tener ese histórico, y sobre todo siempre van a poder consultarlos de manera fácil. A veces uno le da miedo meterse a tantos datos porque dice, ¿cómo los voy a manejar si en algún punto mi Excel se me va a caer? Entonces, ya teniendo en cuenta esto, de que son bases grandes, ahora pensemos en consultas puntuales. Traer todas las órdenes de un cliente en cierta fecha. Resulta que mi empresa lleva funcionando 5 años, pero hubo un problema hace 2 años, en febrero, que un cliente me está pidiendo. Rápidamente yo puedo decir, venga, necesito mirar, en febrero del 2020, el cliente X hizo un pedido de tal producto. ¿Me lo puede buscar? 2 segundos. Una consulta SQL muy sencilla. Análisis. Entonces, una son consultas puntuales, que se usa mucho para eso. 2, análisis. Venga, quiero saber, necesitamos mostrar en la reunión cuáles han sido las regiones más importantes en los últimos 3 meses. Cuáles son las regiones que durante COVID resistieron más. Cuáles son los productos que se han mantenido más estables en ventas durante los últimos 3 años. Yo qué sé. Ese es otro. Análisis. 3, edición de datos. Entonces, no es solo leer, sino que yo también puedo hacer edición de datos. Listo, cójame esa consulta, pero ahora cámbiale, póngale un comentario de no sé qué cosas. También se puede hacer. Combinar datos. Y esto es una de las cosas que se usa muchísimo. Precisamente yo tengo una base de clientes y tengo una base de pedidos, pero entonces no tengo que tener en cada pedido el nombre, el email, la dirección del cliente, ¿sí? Sino que con la referencia del cliente puedo ir a buscar en mi base de datos de clientes. Para los que manejan Excel, esto es como hacer un buscar B, pero ya muy loco. Y no tengo que puedo tener bases de datos normalizadas, que después hablaremos de qué se trata eso. Y también puedo combinar datos, eso se llama join, que es combinar datos de manera vertical.
horizontal, o sea, traer a la misma fila, traerle más datos. Pero también está el tema de merge, que es traer más filas. Por ejemplo, yo tengo una base para el 2020, otra para el 2021, otra para el 2022. Con una consulta yo puedo unir las tres sin tener que unirlas de verdad. Entonces, ese tipo de cosas se pueden hacer. Y de nuevo, no piensen que cada fila tiene, que cada base, que cada año tiene 10 filas, sino que tiene 100.000. Listo. Hablemos un poco del precio, porque es importante. Normalmente va a ser gratis, lo que se llama el sandbox. Y el sandbox les da hasta Google BigQuery lo mide por almacenamiento y por cantidad de consultas. O por, piensen como en Internet, que en Internet también les dicen qué tanta velocidad de transferencia o que tantos, como el Internet del celular, que es que tantos datos se transfieren. Es más o menos así. ¿Cuántas consultas hacemos? Entonces tenemos 1 TB de consultas y la consulta mínima es de 10 megabytes. Entonces 10 megabytes en 1 TB, si no estoy mal, son como, si no son 100.000, serían, creo que son 100.000, porque 1 TB es 1 millón de megas. Entonces, creo que nunca van a... Y una consulta de 10 megas tiene que ser una consulta grande. Entonces, en realidad lo pueden trabajar gratis. Yo creo que por mucho tiempo, al menos de que tengan unas bases demasiado salvajes. Y por otro lado está el almacenamiento, que tiene 10 megas de almacenamiento. De nuevo, una base de datos. Piensen en un Excel que ustedes tengan grandísimo. Por muy grande que sea, eso no pasa de 5 megas. Tiene que estar lleno de macros, tiene que estar lleno de tablas dinámicas, pero las tablas normalmente, las tablas son datos, son CSVs, no tienen fórmulas, no tienen formatos, no tienen validaciones, no tienen tablas dinámicas, no tienen comentarios, no tienen nada. Es data pura. Entonces, para tener 10 megas de data pura, es porque tienen muchos registros, muchas filas, muchas columnas. Entonces, no se preocupen, al principio no van a poder trabajar gratis por un buen tiempo, la mayoría de ustedes. Ya una vez pasen de ese gratis, el pago es por consulta. Estuve buscando cómo es el tema de consulta. Eso depende de qué tanto, cuántas consultas hagan al día, qué tan grandes son. Ahí ya hay unas buenas prácticas de, por ejemplo, si ustedes tienen una base de 1 millón, pues no siempre hagan las consultas sobre el millón. Hay unos tips para hacer particiones de bases para que no tengan que hacer la consulta sobre 1 millón, sino la hacen sobre 1.000 o sobre 10.000, que es algo que de pronto hasta nosotros podríamos ver para que nunca se nos vaya a pasar de ese gratis, cómo podemos hacerlo para usar esas buenas prácticas de particiones y eso. Y por último, si ya son, yo qué sé, una empresa ya muy pasada y tienen muchos clientes, si ya tienen muchos clientes, muchos empleados, muchas bases, pues ya Sheets les puede decir, venga, ya por consulta no les sale, negociemos una tasa mensual fija y ya, pero creo yo que la mayoría de nosotros, empresas pequeñas, emprendedores y eso, no vamos a necesitar esto, pero estoy dispuesto a corregirme si alguien sabe más de esto que yo, que seguramente hay muchos. Por último, vamos a hacer una demostración rápida. Les voy a mostrar rápidamente de qué se trata BigQuery, para que lo vean en acción. Muy rápidamente, ya tendremos otros videos donde entraremos al detalle. Esto es BigQuery. Miren que ni siquiera uno tiene que poner BigQuery Cloud Google, sino que se mete a este consolecloud.google.com. Pero si ustedes buscan por BigQuery en Google, como con unos 2-3 clics pueden encontrar esto. ¿Listo? Y por aquí, no, miren, es cero intuitivo. Les toca irse a buscar por aquí en Google Cloud, buscar este BigQuery y aquí sí entran a BigQuery. Después vamos a entrar a mirar bien este espacio de trabajo. Por ahora, solo quiero que miren que está la zona de pruebas, que es lo que se denomina en inglés como sandbox, que es donde uno trabaja cuando no está pagando. Aquí tengo mis proyectos. Esto se divide. De nuevo, no quiero entrar mucho por ahora al detalle, pero tengo proyectos y dentro de mis proyectos tengo datasets como conjuntos de datos y dentro de mis conjuntos de datos tengo tablas. Miren, aquí también me ejecuto una consulta de BigQuery. Miren que aquí cuando entro por primera vez, BigQuery me da una demostración. Me dice, mire, quiere abrir una consulta de Google Trends para que vea más o menos de qué se trata BigQuery. Entonces lo que vamos a hacer hoy. Vamos a mirar rápidamente. Entonces miren, me abre un proyecto que es este BigQuery Public Data. Dentro del proyecto hay datasets. ¿Sí? Con esto miren que tenemos para divertirnos. Hay muchos.
datasets y dentro de esos datasets hay tablas. Esto es Google Trends, que son las tendencias de Google. Yo puedo entrar acá, veo mi tabla, pero lo que nos interesa son las consultas. Esto es como piensen en las pestañas de Excel o de Sheets. ¿Sí? Yo puedo hacer aquí consultas. Miren que aquí él ya me muestra una consulta básica. Vamos a hacer la consulta más básica, que es mirar cómo está la tabla. Aquí podemos abrir una consulta y ni siquiera tenemos que escribir nada de SQL. Recuerden que esto todo trabaja con SQL. Pero yo aquí me puedo parar en los 3 puntos y decir consultar. Y al decirle consultar, ya me abre una consulta muy sencilla. ¿Sí? No me voy a meter hoy al tema de SQL y eso lo dejo para otro día. Por ahora solo vamos a quitar este de acá. Aquí le vamos a poner una estrella o un asterisco. Después les explicaré por qué. Pero simplemente quiero que lo vean en acción. Yo le doy ejecutar y aquí me muestra algunas de las tendencias en Google Trends. Aquí me muestra como una pequeña muestra o un pequeño sample de la data que vamos a ver. Y hay varias maneras en que yo la puedo después exportar a lo que yo quiera, a lo que necesite. Pero lo más chévere que les voy a mostrar y como para demostrar un poco la integración que hemos venido hablando. Primero fíjense lo rápido que es. Por más de que yo tenga bases con millones de datos, me hace las consultas de manera rapidísima. Nunca voy a tener problemas en que no venga, espere a que salga. No, es muy rápido. Y lo segundo es que yo puedo coger esos datos y hacer 1000 cosas. Entonces miren, me puedo ir aquí. Primero guardarlo. Puedo guardarlo directamente a un CSV si lo necesito, a un JSON, copiarlo o simplemente lo llevo a un Google si necesito. No siempre es la idea, pero a veces lo van a necesitar porque necesito enviárselo a alguien o lo que sea. Abrimos aquí un Sheets y aquí tengo mi data ya para trabajarla como normalmente lo hacemos. Pero más interesante aún es ya para análisis de datos es que, por ejemplo, puedo llevarlo. Miren lo que va a pasar, explorar con hojas de cálculo. Me lo va a llevar un Sheets, pero de manera muy diferente, con una opción que se llama Connect de Google Sheets. Y es que se vincula como una especie de tabla dinámica. Y miren que aquí tengo el iconito de BigQuery. Es una vinculación donde yo puedo hacer extracciones, hacer tablas dinámicas, hacer gráficos, hacer columnas calculadas. Mejor dicho, esto es otro mundo súper interesante, pero todo lo está trabajando desde BigQuery, no hay Sheets. O sea, es como Sheets me está permitiendo leer BigQuery, pero cuando yo, si voy a hacer alguna modificación, miren que aquí no puedo hacer modificaciones porque esto es solo consulta. Ya si quiero hacer consultas, ya si quiero hacer actualizaciones, es por otro lado. Que se pueden hacer ediciones, sí, pero la función principal de BigQuery es almacenar y consultar. Pero pues obviamente yo puedo guardar más y más datos. Entonces, una cosa que se puede hacer que es yo tener, por ejemplo, año a año. Porque claramente sí es mucho más fácil usar el Sheets o usar Excel. Entonces de pronto mes a mes, año a año, usar mis bases sobre todo cuando voy a grabar nueva información, usar bases en Sheets. Y cada mes ir cargándolas a Query. Eso es un tema para otro día, que es cómo estar actualizando la información en BigQuery. Otra cosa que podemos hacer es llevar esto inmediatamente a un Looker Studio, a un dashboard. Inmediatamente, y miren que ya me crea un dashboard súper sencillo ya con esa data. Entonces ya puedo casi que ir al análisis inmediatamente. Ya esa consulta que yo hice, ya la puedo trabajar acá con gráficas o con lo que yo quiera. ¿Listo? No me quería meter muy a profundidad, simplemente quería como una especie de trailer, dejarlos con como decimos en Colombia, con el bicho para ver si les gusta y seguramente muchos de los temas que hemos hablado hoy y otros que no, los iremos explorando poco a poco en el canal. Espero les haya gustado y si les gusta, suscribirse al canal donde estaré publicando contenido de estas dos aplicaciones por ahora, Looker y BigQuery y seguramente más adelante algunas otras. Nos vemos en la próxima.